Bueno, queremos profundizar en este tema, en esta petición que ha hecho el alcalde de Maipú, y para eso nos acompaña acá en el estudio el ex subsecretario Rodrigo Uvilla, director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo, esta mañana. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cuál es su primera aproximación a esta medida, a esta petición que ha hecho el alcalde Botanovich? Bueno, yo creo que hay que separarlo en dos dimensiones distintas. La primera tiene que ver con lo político, ¿ya? Que un alcalde del Frente Amplio, después de tanto tiempo, diga que es necesario el uso de las Fuerzas Armadas para el tema del control del crimen organizado, creo que es un avance. También es una renuncia a su lógica cultural. Ellos negaban, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, incluso el actuar libre de las policías. Entonces hay una derrota cultural importante. Un segundo tema, yo espero que esto no sea un aprovechamiento electoral en años de campaña, ¿ya? Despejado eso, ¿no es cierto?, el tema político, vamos al fondo. Y lo del fondo tiene que ver con lo siguiente. Si vamos a pedirle a las Fuerzas Armadas, vía ley por supuesto, que salgan a proteger infraestructura crítica o actuar en las ciudades para efecto de combatir el crimen organizado, hay que hacerlo con coherencia. Y esa coherencia tiene que ver con que les demos las herramientas necesarias para poder actuar. Y ahí es donde está la contradicción. Hace una semana atrás el gobierno presentó una indicación en la ley, en el proyecto de ley de uso de la fuerza, que relativiza el uso de la fuerza legal de las fuerzas policiales o armadas. Y dice que tiene que considerarse en los protocolos si es hombre, si es mujer, si es una persona de minoría sexual, si es una persona migrante, si es indígena. Y eso no es viable. Cuando la autoridad policial o militar está en la calle, en la frontera, usando, ¿no es cierto?, posicionada del uso legítimo de la fuerza, tenemos que entregarle reglas claras y no relativismos como es el proyecto de ley que presentó el gobierno. Rodrigo, probablemente lo que hay ahí es cierto nivel de desconfianza y en algunos casos la interrogante que a mí me parece legítima, que incluso lo dicen algunos militares cuando uno conversa con ellos, que es qué tan preparadas pueden estar las Fuerzas Armadas para hacerse cargo, por ejemplo, de labores de orden público. Ellos mismos dicen no, porque nosotros hemos sido entrenados para ir a la guerra, estamos fuertemente armados y además... Y agrego, está el recuerdo reciente de lo que pasó para el estallido social, donde vimos despliegue de Fuerzas Armadas que tenían un fin más bien disuasivo, pero en algunos casos no lograron disuadir y hubo gente que ofendió, que los desafió, hubo altercados que después se usaron para generalizar como una práctica inadecuada por parte de las Fuerzas Armadas como un todo. Tomando todo eso en consideración, ¿es recomendable que los militares estén en el orden público apoyando labores de orden público? Usted planteó tres cosas que son relevantes. Desconfianza, ¿no es cierto?, la acción específica que debe tener supuestamente estas Fuerzas Armadas en el territorio, ¿no es cierto? Y lo tercero, ¿no es cierto?, es cómo lo aborda la sociedad. Lo primero, yo no soy de los que tienen desconfianza en las fuerzas. Perdón, lo tercero tiene que ver con la formación, con la capacidad. ¿Están preparados o para qué están preparados? Entonces, yo no soy del grupo de los que tienen desconfianza. Creo que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales, si se le entregan reglas claras, ellos las ejecutan. Pero reconoce que hay sectores que tienen desconfianza y por imagino supuesto, que ponerles... Por eso partí hablando de la renuncia cultural o la derrota cultural del Frente Amplio, ¿ya? Y ellos intentan, a partir de esa derrota, de reconocer, ¿no es cierto?, que tuvieron una posición equivocada en octubre del 2019, ¿no es cierto?, y reconoce que es necesaria la fuerza pública en la calle, entonces empiezan a relativizarlo. Yo creo que eso es, con reglas claras, con leyes claras, la regla del uso de la fuerza. La preparación es un segundo punto que han levantado las propias Fuerzas Armadas. Es cierto, ellos no están hoy día preparados, pero eso no quiere decir que no se puedan preparar. Pero no estuvieron en Haití durante 10 años haciendo labores de orden público. Está bien, pero no es una función permanente. Cuando las Fuerzas Armadas hablan responsablemente de la preparación, es que ellos llevan años preparando a su tropa, a sus oficiales, ¿no es cierto? Entonces no le podemos dar una misión y al día siguiente quitársela. Tenemos que preparar, tienen que prepararse. Yo creo que eso es válido, pero eso es cosa de tiempo y especialidad. ¿Tienen capacidad para prepararse? Sí las tienen, ¿ya? Tercer punto que yo creo que es muy relevante, que es lo que usted plantea. Si vamos a tener a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en las ciudades para proteger infraestructura crítica, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente, y vamos a ir después a datos internacionales. Europa tiene muchos ejemplos en esto. Si la persona va a estar cuidando con su fusil, su rifle, ¿no es cierto?, la salida del metro como lo pide el alcalde de Maipú, la pregunta es que si no pasa nada no hay problema. Pero si viene un delincuente, un terrorista con un arma semiautomática, ¿qué tiene que hacer ese funcionario militar o policial? Tiene que usar la fuerza de manera proporcional, ¿no es cierto? Entonces, el Frente Amplio todavía no resuelve ese punto. Porque dice, no, tiene que cuidarla. Pero ¿cómo no va a interactuar si lo están amenazando de muerte?
o están amenazando de muerte a la población que transita por ese lugar. Entonces en Europa se resuelve eso. El uso de la fuerza proporcional. Si lo están amenazando con un arma automática, el funcionario policial o militar actúa sobre esa misma lógica. Entonces eso es importante que quede claro en la ley. Tenemos experiencias en el mundo, ¿ya? Y yo sugeriría al ministro y a la ministra y al subsecretario del Interior que actuaran en base a información. ¿Hay experiencias negativas? Sí. Brasil no ha podido controlar el crimen organizado en las favelas, ¿ya? Con el ejército. Pero Suecia, el año pasado en septiembre, el primer ministro sueco, ¿no es cierto?, que es de centro derecha, recurrió a las Fuerzas Armadas y ha tenido resultados. Ha controlado lo que ellos llaman las pandillas, que es crimen organizado, con la base del apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas policiales. Entonces, veamos la información, existe mucha información, pero démosle el respaldo. Si las vamos a usar para controlar el crimen organizado, démosle el respaldo político y démosle el respaldo jurídico para que lo puedan hacer. Pero usted siente, Rodrigo, que existe la voluntad de las Fuerzas Armadas en participar una vez que estén claras las reglas de uso de la fuerza, porque uno ve las famosas actas del COSENA que se reunió durante el verano y la verdad es que hay bastante reticencia del Ejército, de la Marina, de la Aviación, de participar en labores de control del público, aunque estén las garantías. Ellos dicen, bueno, nosotros no sabemos de esto y aquí pueden haber casos similares a los que hubo para el estallido social, donde hoy día hay todavía militares que están siendo procesados por eventuales mal usos de la fuerza. Ya, donde no habían reglas claras, ¿entiendes? Porque o en la pandemia, con los controles. Las reglas del uso de la fuerza que se utilizaron en el momento del estado de excepción en el 2019 respondían a una lógica distinta. Esa es la discusión del día de hoy. Ahora, yo leí las actas. Y las actas dicen, advierten por parte de las Fuerzas Armadas cuáles son las debilidades y las fortalezas. Y las debilidades están la formación y la capacitación. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso es mejorable. Es decir, hoy día la Directemar, que es la policía de la Armada, cumple funciones policiales en los puertos y en las orillas de playa, ¿ya? Y es una unidad especializada de la Armada. ¿Requiere tiempo? Sí. Pero hay que empezar algún día. Rodrigo, ¿y capacitar en qué o para qué? Porque ahí también hay un espectro grande de labores que rotulamos como de seguridad pública, que me imagino que también se tendrían que consensuar y de alguna manera dar un marco bastante claro, porque una cosa puede ser estar, como usted decía, resguardando lugares de alto interés, no sé, lugares turísticos, infraestructura crítica como el metro, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en Maipú, en la denuncia que hemos visto dentro de algunos campamentos, es que dentro de barrios o de campamentos se está dando esta situación donde hay incluso denuncias de inhumaciones ilegales. Y ahí la verdad es que lo que señala todo el mundo es que nadie entra finalmente. ¿A ese tipo de lugar, a los campamentos, a sectores poblados, debiesen entrar las Fuerzas Armadas? ¿Debiesen las Fuerzas Armadas habilitar el paso para que entren los carabineros? ¿Cuál es el rol que debiesen jugar en lo concreto? Hay dos modelos. Básicamente en Latinoamérica, di el ejemplo de Brasil, pero también es aplicable en Ecuador y en otros países, es el modelo que usted está planteando al final, el de entrar a un lugar poblado, ¿no es cierto?, urbano, y actuar directamente. El modelo que yo conozco en Europa, el sueco, que me parece interesante, es de darle apoyo a las fuerzas policiales. ¿En qué materias? Logística, helicópteros, drones, etcétera, inteligencia, análisis del sitio del suceso, ¿no es cierto?, que es una capacidad técnica interesante. Es decir, entra en la zona urbana que usted está planteando, el caso hipotético, entra, ¿no es cierto?, un grupo policial con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Ya, ahí hay una coordinación entre policía y Fuerzas Armadas. Pero una coordinación detallada. Claro. Y de ahí viene entonces la capacitación. Eso tiene que, no es al azar, no es que salgamos hoy día, vamos a la esquina, se tiene que preparar. Pero eso no existe hoy día. No, el caso de Temuco, y se acuerda usted que entró la PDI y se tuvo que retroceder. Sí, pero ni siquiera entró con las Fuerzas Armadas. Es más grave. Lo que está usted ejemplificando con eso es que hay territorios del país que están entregados al crimen organizado o al terrorismo. Ya, y por ejemplo, entonces, tomando ese ejemplo, ahí debiese coordinarse a las Fuerzas Armadas para que le abran el paso y protejan de alguna manera a la policía para que pueda entrar. No, estoy diciendo al revés. Yo estoy diciendo que las Fuerzas Armadas le dan apoyo logístico a las fuerzas policiales. Claro. ¿Cuál es el primer apoyo logístico? Inteligencia, información. Ya, antes de entrar al territorio. Drones, ¿no es cierto? Información, por dónde entran, por dónde salen. Después de eso, apoyo de contacto en el momento mismo. Pero los que deben entrar
estamos hablando de no estamos hablando de un lugar urbano, ahí estamos hablando de un lugar rural, disperso, ¿no es cierto? Pero el ejemplo vale igual. Rodrigo, pero perdón, ¿eso significa que la policía, los carabineros, la PDI hoy día eso no lo puede hacer? ¿No tiene la capacidad para eso? ¿Requiere de ese apoyo logístico? Yo creo que yo lo enfocaría por otro lado. Yo soy un gran admirador de las capacidades policiales, de Carabineros y la PDI. Me tocó trabajar con ellos por años y creo que ellos hacen su mejor esfuerzo. Pero estamos frente a un enemigo que no conocíamos, que ha reventado, ¿no es cierto? Ha salido con ha reventado, digo yo, una realidad que estaba tal vez oculta o menos presente en los 2 últimos años. Y este enemigo es el crimen organizado transnacional. Y este enemigo no actúa desde un barrio de Santiago, planifica en México, planifica en Brasil, planifica en Venezuela y actúa en un barrio de Santiago. Entonces no podemos seguir actuando, es decir, como institucionalmente con la misma lógica de cuando hablábamos del delito común, donde el delincuente vivía en esta esquina y planificaba desde una población, una villa o un barrio de Santiago. Estamos hablando de un crimen organizado transnacional. Este es un fenómeno regional que empieza en México y termina en la Patagonia. Entonces, ellos no tienen límites fronterizos. A ellos les da lo mismo pensar que es La Pintana Puente Alto. Ellos son zonas que quieren tomarse para hacer, ¿no es cierto?, un negocio ilegal. Ya. Entonces hay que actuar de manera distinta. Si seguimos igual, vamos a tener, ¿no es cierto?, los mismos resultados. Ya, y pensando en lo que hay que hacer, en lo atrasado que estamos en las policías, en la inteligencia, en todo esto que se discute, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Pensando no en las Fuerzas Armadas, sino que en las actuales policías, ¿cómo las ayornamos a los nuevos tiempos? Pues se habla mucho de la ley de inteligencia, el Ministerio de Seguridad. Hay otras leyes que se han aprobado, pero ¿qué es lo que nos falta? A ver, primero faltan las leyes principales. La ley de inteligencia, ¿no es cierto?, es fundamental. Pero no se le están poniendo muchas fichas a esa ley. Si hoy día cada organismo tiene organismo de inteligencia. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de los estados de adelantarse a los hechos, ¿no es cierto? Si hay una hipótesis que dice que hay organismos internacionales actuando en el país, entonces los grupos de inteligencia son los que deberán decirnos de manera anticipada si eso es verdad, esa hipótesis es correcta o incorrecta. No después de que muere un teniente. ¿Y eso funciona en nuestro país? Hoy día no hay inteligencia. No hay nada. No hay Su experiencia, inteligencia. usted Hay organismos, agencias de inteligencia, las Fuerzas Armadas y las policías, pero la inteligencia es más que eso. El asesor de inteligencia del presidente de Estados Unidos, el asesor de inteligencia, ¿no es cierto?, del primer ministro español o inglés, es la persona que casi todos los días le entrega un reporte al presidente o al primer ministro diciendo estas son las vulnerabilidades. Claro, y le cuenta las cosas que no están en la prensa. Las que no están en la prensa. Sí. No es redes sociales ni fuentes abiertas. Son los elementos esenciales. Ahí se discute qué está pasando con Rusia y Ucrania. Ya, pero ahí estamos mal, entonces, desde el punto de vista que no se pueden ocupar o hay temor de utilizar los gastos reservados que son para inteligencia. Pero lo que pasa es que esto es un sistema. Sí. Y no es que, yo no digo que, a ver, cuando yo digo que no hay inteligencia, no digo que no hay inteligencia sistémica. Porque puede haber inteligencia en el ejército, en carabineros o en cualquiera de las instituciones, pero lo que requiere el Estado es que todas conversen y lleguen a un convencimiento, a una opinión común. Ya, Ese es muy importante. Lo otro es la ley del uso de la fuerza. Estamos discutiendo paradigmas distintos. Otra vez la ideología. La izquierda quiere relativizar el uso de la fuerza. Yo creo que estoy convencido que las policías y las Fuerzas Armadas tienen que tener claridad de cómo usar la fuerza. Si me atacan si a una autoridad policial o militar la atacan con un fusil, la respuesta tiene que ser proporcional. No es irrelevante la nacionalidad del que levanta el fusil para agredir a una policía. Es importante qué tipo de fuerza está usando él. Si está insultando, la respuesta tiene que ser proporcional. Si está usando una ametralladora, la respuesta tiene que ser proporcional. Entonces, tenemos uso de la fuerza, tenemos inteligencia y tenemos tal vez lo más relevante, que es un ministerio especializado en estas materias. Y volvemos a los problemas. El gobierno piensa de una manera y la oposición piensa de una manera. Ya, pero si seguimos así no vamos a sacar nada en adelante. Chile es el que está perdiendo finalmente. Por eso, entonces el gobierno tiene que allanarse, porque ahí son los parlamentarios, no todos los parlamentarios del gobierno, son los parlamentarios del Frente Amplio y Partido Comunista. Tienen que allanarse pero a lo que ha sucedido. ¿Pero la derecha ha actuado bien o no? Porque el gobierno se queja absolutamente de lo contrario. Dice que le han negado la sal y el agua. Escuchamos yo le puedo decir lo siguiente, datos datos históricos. 2018 me tocó personalmente presidir la negociación con el Senado, donde senadores como el senador Insulza, el senador Arboe, ambos de oposición al gobierno del presidente Piñera, estuvieron dispuestos a avanzar en un año en sacar del Senado la ley de inteligencia. Los cambios que ellos le hicieron una gran contribución al proyecto de ley. Después de eso, la actual ministra de Defensa, la señora Maya Fernández, presidenta de la Comisión de Defensa, dejó encajonado casi un año el mismo proyecto de ley y no avanzó nada. Entonces hay muestras claras, ¿no
¿no es cierto?, de proyectos de ley que Rodrigo. empezaron en el gobierno anterior y que todavía este gobierno no le ha dado la importancia, la aproximación, la impronta que corresponde Rodrigo, para sacarla adelante. recién hablábamos de cómo influye la política, la ideología, el que no se pongan de acuerdo, la falta de consenso en que se puedan resolver estos temas que son prácticos para tratar de incidir en la inseguridad, que es lo que está sintiendo la gente en su casa. Pero en esa misma lógica de pasarse cuentas o de responsabilizarse o no, me queda dando vueltas que usted dice, los últimos 2 años estos grupos han mostrado, evidenciado una realidad que no conocíamos. Ustedes, cuando fueron gobierno, ¿no detectaron la presencia de estos grupos organizados del Tren de Aragua en el norte, con su facción que son los gallegos, los pulpos? Mira, hay un montón que están operando en pleno centro de Santiago. ¿Eso no estaba? ¿Eso es algo de los últimos 2 años o eso viene de antes? Porque en el fondo aquí también me imagino que hay que compartir responsabilidades y soluciones. A ver, ¿o no? yo creo que hay que compartir soluciones. Aquí la crítica, ¿no es cierto?, hacia el pasado da lo mismo. Yo estoy enfocando en lo que hay que hacer. Yo sigo su pregunta. ¿Estamos, ¿no es cierto?, atrasados? Sí, ¿qué hacemos? Yo puse 3 temas. ¿Ya? Entonces, el 2020 fue un año atípico. Ah, no, pandemia. ¿No es cierto? Pandemia. Y la pandemia ocultó el avance de estos grupos. No lo hizo evidente. ¿Ya? El 21, ¿no es cierto?, que fue el último año del presidente Piñera, empiezan los primeros síntomas con el Tren de Aragua. No, una de las agrupaciones mexicanas, ya no me acuerdo los nombres, son muchos los nombres, que empieza a tener presencia en el norte del país. Pero el 22 y 23 fueron los verdaderos años donde esto salió y apareció, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el país. ¿Coincidente con el presidente Boric? Sí, responsabilidad no. Si esto es una planificación que viene desde el extranjero, ellos tratan de copar territorio. Y ahí hay otra disputa. Entonces, que pero siempre el punto es que nosotros no podemos seguir discutiendo Sí. paradigmas ideológicos distintos. Ya, y por eso Actuemos. le quiero preguntar algo que tiene que ver con todo esto. Alguien antes podría haber dicho que era de manera media tangencial y siempre se trataba de decir que con esto se afectaba a todos los migrantes, pero ahora sí ya se ha constatado que efectivamente por nuestros pasos fronterizos de manera irregular se nos han colado delincuentes que han traído secuestro, extorsión, delitos que antes acá no estaban tan instalados ni tan desarrollados, y eso ha sido algo que viene desde afuera, con un modus operandi desde afuera. ¿Qué se hace con las fronteras? ¿O usted cree que ya se ha solucionado bastante y que hoy día, a esta hora, se nos están colando menos crimen organizado que antes? A ver, la PDI entregó una estadística hace poco que indica que desde enero del año 22, ¿no es cierto?, a agosto del 23, ingresaron de manera irregular 84.000 migrantes, 90% venezolanos. En los 4 años anteriores, es decir, todo el periodo del gobierno de Piñera, entraron 85.000. Es decir, en los 2 últimos años, mal contados, son poco menos meses, entraron casi igual que en los últimos 4. Está la anomalía de la pandemia y todo lo demás, Sí. pero estamos hablando que no es un fenómeno que esté controlado. Eso es lo único que quiero decir. Es un fenómeno que Ya, está más que comparar presente. quién lo hizo mejor, digamos. Se está No estoy constatando comparando eso. eso. Yo nunca construyo mis tesis conceptuales sobre la base de la comparación. Y ahí no Porque nos creo queda que- algo más para echarle mano, porque ya está el ejército allá en la Por eso, frontera. pero hay un problema. En un reportaje que salió hace unos días, mostraba que cuál es la función que está haciendo el ejército hoy día con la ley de infraestructura crítica, que es legal y todo lo demás. Está identificando a los migrantes. Había un despliegue de tecnologías, drones, visores nocturnos, etcétera. Los sube a un camión, les pide su identidad, determina que son extranjeros, los sube a un camión y los lleva, ¿no es cierto?, a un lugar de migración, es decir, a la PDI, de Antofagasta, de Calama o de Iquique. ¿Qué hace el migrante ahí? Se autodenuncia. ¿Ya? ¿Qué significa autodenuncia? Para efecto de la gente que no está escuchando, empieza su proceso de regularización. Es decir, no hay ni una expulsión. Entonces hoy día las personas que se dedican al tráfico de personas, que es una banda organizada, de crimen organizado, ya sabe esto. Entonces le dice, cuando usted vea una patrulla militar, preséntese, no haga ninguna acción hostil, preséntese, muestre su cédula de identidad venezolana, colombiana, de qué sé yo, lo van a llevar a un centro y autodenúnciese. ¿Qué hace la persona cuando se denuncia en Iquique? Primero, tengo entendido que no le hacen registro facial como le hacen a los que van voluntariamente, por lo cual no sabemos, le hacen un control documental, ¿ya? Y la persona queda libre. Y se va, toma un bus y se viene a Santiago, se va al norte, etc. Entonces seguimos facilitando el ingreso de ilegales. Y ahí en la frontera, ¿qué más nos queda por hacer? Pues hemos visto soluciones que han dado otros países de colocar muros, cerco eléctrico, zanjas, minas antipersonales. yo ¿Qué hay creo que que hacer en el Chile? ejército está haciéndolo bien, si los detecta.
Lo que pasa es que hay que pescarlo, subirlo a un avión y extraerlo. ¿Pero por qué no se hace todo este análisis biométrico que sí se estaría haciendo con las personas que vienen de manera Eso me regular y pregunto. por pasos regulares? No, el análisis biométrico se está haciendo por una propuesta del actual gobierno, ¿no es cierto? Aquellos que van y solicitan hacerlo. ¿Ya? Y el cierre, la última información que entregaron, que al 31 de diciembre habían casi 200.000 extranjeros que ingresaron por paso irregular, que se acercaron a una oficina de inmigración y dijeron, sáqueme la foto, regístreme las huellas, etcétera. Que uno presume que efectivamente se quieren regularizar y Pero que no va a estar el delincuente ahí. Pues. Si yo soy delincuente, ¿Rodrigo? no voy a ir a la oficina del Ministerio del Interior y decir, sáqueme la foto y tómeme la huella. Ese va a arrancar. Rodrigo, Debería ser obligatorio, a eso voy, que se debería hacer a todos. A eso voy yo también, Rodrigo, a todos. y en la búsqueda de la solución a estos problemas de seguridad, ¿cuánto aporte va a ser esta reforma de las policías en la que está trabajando el gobierno, que está encabezada por José Roa, esta mesa de trabajo? Hoy día venía un artículo muy interesante en el diario El Mercurio, dice que el plazo de trabajo es 12 años. ¿No será mucho, se pregunta uno, para la magnitud del Y problema? también anunciaron que el estado de avance era bastante lento. No, pero ven como triunfo las cámaras corporales de carabineros, también el hecho de que se pueda llamar al servicio activo a personas retiradas. Las cámaras y otros. corporales se empezaron a masificar, ¿no es cierto?, después de lo de Catrillan. ¿Se acuerda que ahí fue la Pero gran ahora son discusión? ley, ¿o no? Sí, está bien, pero a ver, había dos paquetes de... Por eso, pero ¿mejoran las cosas con esa Por reforma de las supuesto, policías o no? voy a eso. En lo administrativo hay mucho que hacer. Ya. Una cosa son los elementos legales, la ley de inteligencia. Ese plan parte del año 2018 con las medidas administrativas que el ministro Chadwick propuso, que era una lista larga. Ya, en ese plan son medidas de orden administrativo de las policías. Por ejemplo, la incorporación de cámaras no requiere de ley, requiere de la voluntad del gobierno de turno de comprar las cámaras y hacer obligatorio por reglamento. Entonces, mire, nosotros en su momento, mi fotografía mental es del año 2018, cuando se hizo el análisis. Colaboró la Universidad Católica, Paz Ciudadana, se contrataron estudios. Más del 60-70% de las acciones que teníamos que hacer para modernizar a las policías eran administrativas. ¿Y por qué no se hicieron o Se han hecho quedaron muchas, pendientes? se han hecho muchas. Ya, pero ¿por qué no se pudo avanzar más? Porque, Yo diría hubo un estallido. vino el estallido social que interrumpió todo. Nosotros teníamos en esa época, el 2018-19, reuniones mensuales con todo el alto mando carabinero de la PDI para ver cómo se avanzaba. Eso llegó hasta septiembre del 2019. Vino el estallido. Estallido social y después vino la pandemia. Entonces, yo también creo que hay que entenderlo, pero el gobierno retomó eso. ¿Ya? Y lo que está haciendo Roa y compañía es darle una continuidad a ese programa. Ya, pero 12 años No, es yo encuentro que como es una locura. Nosotros lo teníamos a 4 años. a 4. O 4 o 5 años. ¿Y era posible a 4 años? Lo administrativo. Estoy separando. Es decir, comprar vehículos pertinentes a la realidad geográfica donde tiene que actuar Carabineros, no hay que esperar 12 años. ¿No es cierto? Si para las zonas rurales se requieren vehículos 4x4, es tomar una decisión administrativa, ni siquiera política. Entonces, Y económica. Y económica, lógico. Modificar los planes de estudio, ya se hizo. Homologarlo con las universidades, ya se hizo. Eso se hizo en el año 2019, 2020. Entonces, yo le diría que es posible, bajemos. Claro, terminar de renovar el parque automotriz a lo mejor puede demorar 10 años. Pero sí es necesario acelerar esas medidas administrativas de modernización de las policías. Bueno, Rodrigo Villa, director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, muchas gracias por esta entrevista. Volveremos a conversar sobre este tema que está siempre en la contingencia. Encantado Gracias, y un Rodrigo. gusto estar esta mañana acá con ustedes. Que le vaya Gracias, muy buen bien. día. Nos vemos.